crece la población en el mundo. Yo diría que luego sigue Latinoamérica, luego China y luego la India. Sin embargo, vemos que la fertilidad en Europa es extremadamente baja. ¿Qué pasa? Entonces, hermanos, es como sacar cuentas, que en pocos años la mayoría de población va a ser de África, de Latinoamérica, de India y de China y no de Europa. Y si la doctrina social de la Iglesia Católica es el bien común, que es el dominio de las mayorías, y resulta que las mayorías no están en Europa, están en India, en China, en Latinoamérica y en África. Y resulta que esos países no tienen mayorías católicas. Plop. Entonces hay un grave problema, ¿verdad, hermanos? Nosotros estamos de vuelta en el meollo del asunto, en el problema que se le presenta a este faraón draconiano, que ve que la fertilidad de su pueblo egipcio es baja, porque ellos no se han multiplicado. ¿Y de quién es la culpa, verdad, hermanos? Son ateos, y pues se les daba por casarse hombre con hombre, mujer con mujer, y obvio que la fertilidad pues iba a estar baja, mientras que el pueblo hebreo seguía el plan de Dios, que el hombre se casaba con la mujer y que el deseo sexual tiene como fin la procreación, y pues claro que entonces se procrearon fabulosamente, pues esa fue la intención de Dios. Hermanos, entonces ¿qué pasa? Es de locos, porque el faraón de Egipto representa la riqueza por encima del ser humano. Y hablando de pirámides, hablando de bancos, vemos este portal web de la fundación del banco BBVA, que nos revela también un artículo sobre el despoblacionista Paul Ehrlich, ese que escribió el libro La bomba poblacional, este loquito que dice que que el aumento de población va a generar una lucha por los recursos y un supuesto cambio climático. Plop. Un informe preparado por Henry Kissinger para el gobierno de Nixon, que fue presentado en 1974. En ese momento se hizo un estudio viendo que los Estados Unidos requería una gran cantidad de recursos naturales de los países del tercer mundo, y dichos países tenían una serie de inestabilidades y demás, y que a futuro la población de esos países era muy creciente. Entonces se hizo un estudio en el cual ellos vieron que intervenir en términos demográficos era de máxima importancia para la seguridad de los Estados Unidos. Ningún país ha reducido el crecimiento de su población sin recurrir al aborto. Por eso, el interés en trabajar por el derecho a la libre elección de la mujer y la maternidad y no sé qué, que simplemente son formas enmascaradas de hablar de necesitamos el aborto porque es la única forma de bajar tasas de población. Cuando se empieza a promover temas como el aborto, la anticoncepción, por medio de la legislación, de las sentencias, lo que se empieza a hacer también es decirle a la mujer que ella debe optar por estas otras vías que van en contra de su misma dignidad, que atentan contra la vida de ese no nacido. Así también se controla la población, se disminuye la natalidad, y de esa manera se ven privilegiadas las políticas antivida que estas agencias internacionales. Cuando se le da el estatus de derecho, se trata como un derecho humano, el aborto o la anticoncepción, de esa manera estos organismos pueden hacer presiones más fuertes para que los estados tengan que aceptar estas políticas, y si no, por ejemplo, se puede dar lugar a sanciones diplomáticas o económicas. Ahora, vamos a uno de los grandes defensores, y yo diría que el creador de la teoría del cambio climático, que es el Papa de Roma, con la Iglesia Católica, quienes además se han trazado un plan con un límite de 7 años para lograr el equilibrio entre la población y los recursos medioambientales. Y para ello el Vaticano creó una orden secreta en 1972 llamada Club de Roma. Nosaltres ja vam néixer amb un ADN, no? Que és l'ADN del risc, de la inversió. Quin és l'entorn que ens envolta? És un entorn en el que tenim un creixement de la població. Junt amb el creixement de la població, doncs, com és obvi, tenim una escassetat de matèries primeres. Oh, pero no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, porque ella no controla Roma, no.
hermanos. Entonces, el Club de Roma encargó la elaboración de un manifiesto despoblacionista a una profesora de Estados Unidos llamada Donella Meadows, quien finalmente desarrolló el libro. ¿Por qué no? Le estaban pagando, todo era dinero, y entonces ella sacó un libro llamado Límites al Crecimiento. En ese libro, la profesora Donella muestra una curva de crecimiento exponencial que representa a la población humana en continuo crecimiento versus la curva de los recursos y alimentos de la Tierra, la cual va en total contravía con la curva de crecimiento poblacional, donde el crecimiento de la población va hacia el cielo y el crecimiento de los recursos va declinando. E inclusive, curiosamente, empieza a declinar a partir del año 2020. ¡Oh no! ¿Qué habrá pasado en el año 2020 en donde se empezó a despoblar a muchas personas, a ancianos, a bebés? ¿Qué habrá pasado en el 2020? Porque justo ahí, en esa gráfica que presenta la señora Donella Meadows, se empieza a disminuir la curva de los recursos naturales. Can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020. Y luego recordemos cómo se nos decía constantemente que había que aplanar la curva. ¿Cuál curva había que aplanar, hermanos? La curva del aumento poblacional era la curva que había que aplanar. En el manifiesto despoblacionista de esta profesora, ella dice: si el actual crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Y luego su conclusión: en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial, población y producto per cápita no son sostenibles, pues es lo que le pasa a una persona por ser atea. Es el problema tan grande que caen en esta paranoia. No entienden que a nosotros nos alimenta el Padre Eterno y no la Madre Tierra. Son como personas faltas de inteligencia y de todo razonamiento. Sin embargo, ahí vemos al Vaticano detrás de todo. No olvidemos que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es una extensión de este manifiesto despoblacionista de la señora Meadows. En la página web de esta profesora, llamada donellameadows.org, podemos ver cómo ella habla del interés de la alta jerarquía plutocrática católica sobre el tema del aumento poblacional, que además es algo bastante curioso, hermanos, porque si tú vas y miras a las sociedades secretas de la Iglesia Católica como el Opus Dei, sus integrantes son motivados a tener la mayor cantidad de hijos que puedan tener, mientras que la Iglesia Católica parece estar muy preocupada con el aumento poblacional. Es que es el mismo tema. El aumento poblacional que le preocupa es de aquellas poblaciones que no son católicas. Entonces la señora Donella Meadows dice que la primera encíclica en tratar este asunto del aumento poblacional fue la encíclica Popularum Progressium del Papa Pablo VI, la cual no deja además lugar a ninguna duda ni conjetura de que en efecto el Papa Pablo VI era despoblacionista, porque tiene inclusive un título que se llama Demografía. Y entonces ahí revela el interés del Vaticano de en efecto reducir la población a través de
métodos anticonceptivos a los cuales el Papa Pablo VI llama un derecho de los esposos. Leamos en el numeral 37. Es cierto que muchas veces un crecimiento demográfico acelerado añade sus dificultades a los problemas del desarrollo. El volumen de la población crece con más rapidez que los recursos disponibles y nos encontramos aparentemente encerrados en un callejón sin salida. El ateísmo, hermanos. Es pues grande la tentación de frenar el crecimiento demográfico con medidas radicales. Es cierto que los poderes públicos, dentro de los límites de su competencia, pueden intervenir, llevando a cabo una información apropiada y adoptando las medidas convenientes, con tal de que estén de acuerdo con las exigencias de la ley moral y respeten la justa libertad de los esposos. Sin derecho inalienable al matrimonio y a la procreación, no hay dignidad humana. Al fin y al cabo, es a los padres a los que les toca decidir con pleno conocimiento de causa el número de sus hijos, aceptando sus responsabilidades ante Dios, ante los hijos que ya han traído al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las exigencias de su conciencia, instruida por la ley de Dios, auténticamente interpretada y sostenida por la confianza en Él. Luego Pablo VI también, en otro documento llamado Gaudium et Spes, habla sobre el aumento poblacional y dice: ciertamente corresponde a los gobiernos, en la esfera de su competencia, derechos y deberes en lo que al problema demográfico de su nación se refiere. Así es, por ejemplo, todo lo que atañe a la legislación social y familiar, a la emigración del campo a la ciudad, a la información acerca del estado actual y necesidades de la nación, y porque actualmente es tan vehemente la preocupación de todos en torno a este problema, es de desear también que católicos especializados sobre todo esto, principalmente en las universidades, prosigan con toda diligencia tales estudios e iniciativas y aún los desarrollen cada vez más. Entonces imagínate al faraón de Egipto usando un poco de astucia, porque de nuevo se ve muy mal pasar un decreto en donde se va a matar a todo niño varón. Es horrible. Pero ahora el faraón declara que el aborto es un derecho humano, que tú tienes derecho a la salud reproductiva y que el Estado te va a dar gratuitamente una pastilla anticonceptiva para que tú puedas ejercer tu derecho de conciencia felizmente y abortes a ese niño en tu vientre materno. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? De esa forma, el medio ambiente estará en perfecto equilibrio con la madre tierra, porque además entiendan ustedes que es necesario establecer un vínculo moral entre crecimiento y la ecología. Es decir, que el ser humano no puede seguir multiplicándose y multiplicándose mientras este planeta se está desertificando y desertificando. ¡Plop! Leamos en Éxodo capítulo 5 versículos 5 al 7. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para